Gracias, hermano. Dios les bendiga, amigos y hermanos. ¿Cuántos se sienten contentos? La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, tenemos otro día más de conferencia para deleitarlos en la santa palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos han aprendido durante todas estas noches que hemos estado? Levanten la mano. ¿Han aprendido? Esperamos de que estos días que faltan podamos aprovecharlos al máximo, ya que llegaremos predicando hasta, bueno, técnicamente la conferencia llega hasta el viernes, pero estaré predicando en el turno 1 como cierre de conferencia. Vamos a predicar un tema exclusivamente para la iglesia adventista. Y también nuestros amigos pueden venir el turno 1 de la mañana para que puedan también deleitarse en la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar la Biblia. No sé si consiguieron la... Vamos a estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Espero que podamos concentrarlos y podamos atesorar esa santa palabra en nuestro corazón y que no pueda salir de allí, de ese lugar, para que cuando llegue el momento de poder compartirla con nuestros amigos que no conocen de Jesús, podamos predicarles el mensaje claro y diáfano. Vamos a orar, pedir la dirección al Espíritu Santo para que Él sea el guía de este estudio. Les voy a invitar que se pongan de pie para orar y para invocar la presencia del Creador. Oremos. Bendito Creador de los cielos y la tierra, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, de que tu palabra se va a enseñar a tu pueblo, te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo, Señor, unja a tu siervo para que pueda presentar el mensaje claro y diáfano como quieres tú que lo presentemos. Bendice la visita, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe a la verdad. Bendice a tu pueblo, Señor, y todo lo que se haga en este lugar sea para honra y gloria tuya, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Concentrémoslos porque viene el manjar del cielo, la santa palabra de nuestro Dios. Vamos a esperar que nuestros amigos puedan entrar. Y un consejo, si no hay nada que hacer allá afuera, yo invito a los hermanos que podamos estar aquí en este lugar. Hay lugares vacíos para que podamos estar concentrados en la santa palabra de nuestro Dios. Excepto que hay algo importante que hacer allá afuera. De lo contrario, ¿a dónde tenemos que estar? La Biblia dice, cuando vayas a la casa de Jehová, dice Eclesiastés, ¿qué dice? Acércate más, ¿para qué? Para oír. Porque los que están más cerca significa que tienen que interés en aprender. Y eso lo digo por mí, hermano. Algunas veces uno se arrepiente del tiempo perdido, tanta vagancia, tanta uno andar desperdiciando la vida. Cuando iba allá a la escuela me gustaba sentarme atrás, pero ¿saben para qué? Para estar distraído, estar haciendo cosas que no tienen nada que ver con la clase que está dando el maestro. Y los alumnos que les gusta sentarse atrás, y no grabando lo presente, y no quiero enseñar que ustedes, los que están atrás, no vienen a oír la palabra, no. Lo que estoy diciendo es de que muchas veces los sentamos atrás porque queremos estar distraídos o queremos huir al mensaje. Si nosotros venimos a este lugar, venimos con un propósito. ¿Cuál es? De venir a oír la palabra de nuestro Dios. Eso lo dice la Biblia, claro. Y ese es el objetivo de congregarse. La mala interpretación de las profecías llevó a la nación judía a enseñar de que la simiente de Abraham era Israel. Y esa mala interpretación se llevó y se enseñó más de 6.000 años aproximadamente, o unos 4.000 años podemos decir así, de que eso se transmitió de generación en generación, de padres a hijos y de rabinos a sus discípulos. De que cuando la Biblia dice simiente de Abraham, ellos enseñaban de que se refería a Israel, la simiente de Abraham.
cuando en realidad la simiente de Abraham era Cristo, no era Israel. Y ellos, por hacer esa mala interpretación de la Biblia y de todas las profecías del Antiguo Testamento, la nación judía llegó a perder de vista el centro del Evangelio, que era Cristo Jesús. Llegó a perder de vista que todos los escritos de Moisés y los profetas hablaban de Cristo. Pero como ellos perdieron de vista eso, siempre que veían una promesa, en vez de ver a Jesús, se veían ellos como nación. Y llegó un momento que ellos perdieron de vista a Cristo y se llenaron de orgullo de que solamente para ellos era el Evangelio. Y se olvidaron de la nación de circunvecinas. Se hicieron egoístas, a modo que cuando Cristo vino, no supieron de que Él era el Mesías y lo mataron por una mala interpretación de las profecías. Porque un error los puede llevar a cometer otro error. Cuando hay una mala interpretación de la palabra, se puede llegar a torcer todas las demás enseñanzas. Y el mayor problema es cuando yo lo enseño así, de esa manera. Estoy haciendo falsos discípulos. Por eso es que Jesús les dijo a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque haced de un prosélito 2 veces hijos del infierno. Porque los judíos doctrinaban a los prosélitos. Un prosélito era un judío, un gentil convertido al judaísmo. Cuando enseñaban sus enseñanzas de esa manera, venía este y lo volvía a enseñar a otro. O sea, y ahí iba la cadena de error, transmitiéndose de generación en generación, por malinterpretar la palabra de Dios. La nación judía, de acuerdo a esa mala interpretación, llegaron a esperar a un Mesías político, no un Mesías que los iba a libertar del pecado. De modo que cuando vino Jesús y observaron que lo que hacía Jesús era contrario a las perspectivas de ellos, de acuerdo a la mala interpretación de las profecías, ellos llegaron a ver a Jesús como un falso profeta y no lo llegaron a aceptar como el Hijo de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, por una mala interpretación de la palabra de Dios. Toda la nación de Israel, toda la nación de los judíos en los tiempos de Jesús esperaba a un Mesías político, porque en ese tiempo la nación judía estaba esclavizada por los romanos. Todo lo que decían los romanos, los judíos lo tenían que hacer. Entonces ellos ya estaban hastiados de tanto sufrir esclavitud por medio de los romanos y tanto pagar impuestos a los romanos. De modo que ellos esperaban con ansias a un Mesías político que se sentara en el trono de David, destruyera a los romanos y que ellos quedaran libertados y pudiera establecerse el reino de Jesús políticamente. Y desde esa perspectiva debemos de estudiar muchos eventos que se desarrollaron en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los 5,000 y después a los 4,000. Dice que la gente se sintió tan contenta que querían coronarlo como rey. O sea, lo vieron desde una perspectiva política. Este rey es el que necesitamos, este rey es el que queremos. Lo querían coronar como un Mesías político. Y eso era un error, porque Jesús, para tener la corona real, tenía primero que obtener la corona de espinas, tenía que sufrir. Judas, cuando Judas vendió a su maestro, no lo hizo con esa perspectiva de que lo mataran. ¿Sabían ustedes eso? Judas nunca vendió a su Señor para que lo mataran. La perspectiva de Judas era la siguiente: Judas, como era un avaro, era un tesorero, él tenía la perspectiva de un Mesías político y él decía en su mente: bueno, yo soy el más inteligente de los apóstoles. Inclusive no fue Jesús que eligió a Judas. Los discípulos se lo recomendaron a Jesús y Jesús, por no despreciarlo, lo aceptó. Pero Jesús no eligió a Judas. Yo tengo un estudio sobre eso. Pero lo interesante es que la perspectiva de Judas era de que si Jesús reinaba, de alguna manera él iba a tener un cargo de dinero a la par de Jesús.
pensando en un rey político. De modo que cuando Judas vio de que su maestro lo iban a matar, se afligió, porque ese no era el plan de Judas. El plan de Judas era de que su maestro, cuando fuera capturado, se iba a defender con poder y iba a establecer su reino aquí en Israel, en la tierra. Pero cuando Judas vio de que su maestro lo iban a matar, se afligió y dijo: no, así no fue el plan que yo hice. Y fue a entregar las 30 monedas de plata. Toda la nación esperaba a un Mesías político. Cuando Jesús vino de otra manera, el pueblo lo esperaba de otra manera. Y esa es una táctica muy importante. El diablo no cambia sus estrategias, sino que las refina. Este veneno se había metido hasta Juan el Bautista. Si ustedes leen, si ustedes tienen oportunidad, pueden leer el capítulo 3 de Mateo. Juan el Bautista creía también en un Mesías político. Porque Juan el Bautista dijo, cuando bautizó a Jesús: este limpiará su era, y lo que no sirve lo echará al fuego. Eso lo dice en Mateo 3. Juan el Bautista pensaba de que Jesús en su primer venida iba a establecer su reino, y lo plasmó de esa manera cuando lo presentó a Jesús: este limpiará su era, creyendo que en la primera venida Jesús iba a hacer eso. ¿Y saben cómo se comprueba? Porque más adelante dice que Juan el Bautista mandó a preguntar si era ese el Mesías. Entonces ustedes han visto, cuando estaba en la cárcel, mandó a preguntar: bueno, vayan a preguntarle si es ese el que debemos de esperar o esperamos otro. Y Jesús le dijo a los discípulos: quédense aquí y vean todo lo que yo hago. Jesús hizo milagros, sanó enfermos, etc. Y los discípulos se fueron después en la tarde a decirle a Juan el Bautista: Jesús hizo esto y eso y esto y hizo esto. Inmediatamente Juan el Bautista se le vino la profecía de Isaías, donde dice que el Mesías iba a ser ungido por el Espíritu Santo, iba a hacer sanaciones, iba a libertar a los cautivos. Inmediatamente Juan el Bautista captó de que el objetivo del Mesías no era establecer un reino político, sino era venir a libertar a los cautivos del pecado, de toda la maldad que Satanás tenía a la gente cautiva, no un Mesías político. Juan el Bautista se le despejó la mente. Este veneno de esperar a un Mesías político se había penetrado bien en la nación judía. Aún los que iban caminando para Emaús, si ustedes leen el libro de Lucas, capítulo 23, y capítulo 24, dice que los dos discípulos que iban de camino de Emaús, dice que iban platicando entre sí, y de repente un forastero, que era Jesús, se les une a la plática y les dijo: ¿qué pláticas conversaste entre sí? Y los discípulos le dicen: ¿acaso no eres extraño que no sabes lo que aconteció? Que Jesús fue muerto y fue entregado, y le describieron todo lo que pasó a Jesús. Y dice los discípulos que le dijeron: nosotros esperábamos que ese Jesús iba a redimir a Israel, porque ellos esperaban a un Mesías político y todavía no se les quitaba la venda. Esa venda se les vino a quitar cuando el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés. Todo quedó claro. Se les quitó esa ignorancia que tenían de que el objetivo del Mesías no era establecer un reino político en una nación política, en un trono terrenal de Israel, sino que el objetivo de Jesús era venir a libertar al ser humano de pecado y establecer su reino en el corazón del ser humano, no en un reino político. Y todo eso fue por una mala interpretación de las profecías. Cuando alguien interpreta mal la Biblia, eso lleva a enseñar al pueblo, y el pueblo, como no estudia, se deja guiar también por esa mala interpretación, y este viene y le predica a otro, y ahí va el veneno creciendo. Como dijo Martín Lutero: la mentira es como una bola de nieve, entre más se repite, más grande se hace. Así es la bola de nieve también, va entre más rueda, más grande se hace una bola de nieve. Así es la mentira cuando se repite. Eso pasó con el pueblo de Israel. Y algo bien interesante también, hermano, es lo siguiente: la historia se repite. Hoy en día el mundo cristiano, por una mala interpretación de las profecías, están esperando a un Mesías de una manera cuando Él va a venir de otra. La historia se repite. Salomón dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que antes fue, eso será.
cómo el mundo cristiano está esperando al Mesías. El mundo cristiano está esperando al Mesías que va a venir en un rapto secreto. Y eso lo han basado en una mala interpretación de las profecías. La mayoría de iglesias protestantes enseñan la doctrina del rapto secreto. Doctrina que no tiene fundamento. La palabra rapto secreto, ellos enseñan de que Jesús va a venir secretamente a llevar a sus hijos. Y que solamente lo van a ver sus hijos, nadie más. Rapto secreto. Idénticamente como los judíos. Los judíos esperaban a Jesús de una manera cuando Él vino de otra. El mundo cristiano espera a Jesús de una manera cuando Él va a venir de otra. Y el estudio que vamos a tener ahora, vamos a dejar todo explicado. ¿Acaso Jesús va a venir en un rapto secreto o una segunda venida de Jesús visible? Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia respecto a eso. Vamos a usar solo la Biblia. Antes de usar la Biblia, quiero comprobarles que la palabra rapto no la vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia. La palabra rapto la tuve que buscar en el diccionario y me llevé una sorpresa. ¿Saben qué significa la palabra rapto? Según el diccionario o la Wikipedia, dice así, mire. Rapto es el delito en el cual se secuestra o se retiene a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual. En otras palabras, raptar a alguien es ¿qué? Robarse a alguien secretamente para ir ¿qué? A violar a esa persona. Eso significa raptar, rapto. Robarse a alguien secretamente para ir ¿qué? A violar a esa mujer o con fines de lucro, para extorsionar a la familia. Eso significa la palabra rapto, raptar. ¿Acaso Jesús viene a raptar a sus hijos? ¿Acaso Jesús viene a robar a sus hijos? Les voy a poner un ejemplo. Usted en la noche, supongamos que lo dejó el bus y llegó noche a su casa. Pero usted a su casa, lo que hace es, va suavecito caminando para su casa, cuando va llegando a su casa. Y se pone la par así de la pared, suavecito, va caminando. Se sube por el techo, quita el tejado y se mete por su casa. Se mete para adentro de la casa. Así hace usted. ¿Cómo hace para entrar a su casa? Bueno, yo a mi casa, yo entro por la puerta, yo no voy despacito, yo voy con toda la libertad. Abro la puerta y saco llave. ¿Por qué? Porque esa casa, ¿qué? Es mía. Los mañosos y los delincuentes que hacen así, se van despacito caminando, se meten por el techo porque no tienen llave, no pueden entrar por la puerta. ¿Acaso Jesús lo que viene a recoger no es de Él? No es propiedad de Él. ¿Por qué va a venir secretamente a robárselo? Es ilógico. ¿Por qué va a venir a raptar a sus hijos si lo que viene a traer es propiedad de Él? Según la Biblia, ¿quién es el ladrón? El libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Veamos quién es el ladrón. Jesús no es ladrón. Juan capítulo 10. Mire cómo dice. El ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. El que viene de esa manera y se mete por donde no es lícito, ese es Satanás, ese es el ladrón que viene a hurtar, a matar, a robar y a destruir. Jesús no viene a robarse a nadie, Jesús no viene a raptar a nadie. Jesús viene a traer lo que le pertenece, lo que compró con su sangre. Ahora, muy interesante lo que vamos a estudiar ahora. La palabra rapto no tiene ningún fundamento bíblico y ni tan siquiera la palabra no es bíblica. Quiero que expliquemos algo de historia. ¿De dónde provino la enseñanza del rapto secreto? Y quiero que sean muy perspicaces en atesorar esta información que les voy a dar, hermano. La doctrina del rapto secreto no es originaria de los protestantes.
La originaria del rapto secreto es propia de los jesuitas de Roma. Ellos son los que inventaron esta doctrina del rapto secreto. Voy a dar algo de historia. Eso lo pueden constatar ustedes en la historia. Por ejemplo, pueden buscar una enciclopedia que hable del origen del rapto, o cuál es el origen del levantamiento de la orden de los jesuitas. Voy a dar algunas referencias. Por ejemplo, mire, el fundador de los jesuitas, o mejor dicho, la orden de los jesuitas se originó aproximadamente entre el siglo XVI, a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Los fundadores del rapto secreto especialmente fue un jesuita llamado San Ignacio de Loyola. ¿Cuántos han oído ustedes hablar de ese personaje? San Ignacio de Loyola. Elena de White lo menciona mucho en el Conflicto de los Siglos. San Ignacio de Loyola. Inclusive ahí en Conflicto de los Siglos hay una gran información masiva. San Ignacio de Loyola fue el fundador de esta orden de los jesuitas. Después se levantó otro teólogo llamado Francisco Rivera. Este teólogo llamado Francisco Rivera vivió entre el año 1537 y 1591. Este teólogo fue el fundador del futurismo. ¿Qué es el futurismo? El futurismo es la idea o es la escuela de interpretación profética que plasma las profecías en el futuro, de que eso del anticristo, eso del Éufrates, eso de los reyes del oriente, eso no se ha cumplido, dice el futurismo, sino que son profecías que están en el futuro, que se van a cumplir con un Israel literal, con un río Éufrates literal y con reyes del oriente literal. Eso es la teología del futurismo, que las profecías de Daniel y Apocalipsis las plasman en el futuro. El originador de esa doctrina futurista fue Francisco Rivera, como se los acabo de decir. Después se levantó otro teólogo llamado Luis de Alcázar. Este jesuita vivió en el año de 1554 al año de 1613. Este fue el fundador del preterismo. ¿Qué es el preterismo? El preterismo es otra escuela de interpretación profética que enseña de que las profecías no tienen nada que ver con el futuro, sino que estas profecías se cumplieron allá en el pasado con Nerón, que Nerón fue la bestia y el anticristo. Mientras que Francisco Rivera decía futurismo, allá en el futuro están las profecías, aún no se han cumplido. Mientras que este teólogo, Luis de Alcázar, decía no, las profecías se cumplieron ¿qué? En el pasado, y eso de la bestia y eso del anticristo se cumplió con Nerón y con otro emperador seleucida o griego llamado Antíoco Epífanes. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué se originó esta teología o por qué se levantó esta orden de los jesuitas? ¿Cuál fue el objetivo de esta orden de los jesuitas? Pongan mucha atención, hermano. La reforma protestante se levantó en esta misma época. A finales del siglo XVI se levantó lo que se le conoce como la reforma protestante, iniciando con los primeros reformadores: Wycliffe, Martín Lutero, Jerónimo, Euriclo Sinclo. Todos los reformadores iniciaron la reforma protestante. Inclusive a Wycliffe se le conoció como Lucero de la Reforma. Eso lo pueden buscar en el libro Conflicto de los Siglos. Wycliffe fue uno de los primeros reformadores que empezó a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis y empezó a identificar como el anticristo al sistema papal. Y empezaron a levantarse los reformadores, señalando que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplían con el papado, con el sistema papal. Y eso del cuerno pequeño, eso de la ramera del Apocalipsis, eso de la bestia, todo apuntaba al sistema papal. Imagínense, estos reformadores haciendo estas predicaciones en campañas, predicando las profecías de Daniel y Apocalipsis, desenmascarando al papado, al sistema papal, desenmascarando la misa, desenmascarando las indulgencias, porque ese fue el objetivo de la reforma protestante: desenmascarar todo el sistema papal, inclusive desenmascarar sus enseñanzas.
Martín Lutero escribe sus 95 tesis en el castillo de Gutenberg. 95 verdades desenmascarando 95 errores del papado. Gran pedrada la reforma protestante al papado. El papado empezó a perder gente. El papado empezó a sufrir ataques de toda clase. El papado empezó a ser desenmascarado. La reforma protestante se levantó con un gran poder. Obra de Dios, la reforma protestante. Y la Iglesia Católica empezó a perder millones de gente. Como la gente empezó a conocer la Biblia, que antes estuvo oculta durante la Edad Media, la Reforma Protestante empezó a leer la Biblia en su propio idioma y la gente empezaba a conocer las verdades que mucho tiempo estuvieron ocultas. La Iglesia Católica empezó ¿qué? A perder millones de gente. Y la Iglesia Católica en ese tiempo mataba gente. Toda persona que se oponía al papado durante esa época era segura quemada de hoguera o seguro empalamiento. La Santa Inquisición. Si alguien decía algo en contra de la Iglesia romana, era segura decapitación. El famoso científico Galileo Galilei fue muerto por oponerse a la interpretación científica de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseñaba de que el sol era que giraba alrededor de la tierra. El científico Galileo Galilei dijo, no, yo he descubierto que es la tierra que gira alrededor del sol. Estás equivocado, por eso lo mataron. Nadie podía oponerse a la Iglesia romana. La Reforma Protestante le pegó una gran herida de muerte al papado. Y la Iglesia Católica hizo lo siguiente para poder defenderse. Fue en esta época que se levantaron los jesuitas. El objetivo de los jesuitas fue para desarraigar la Reforma Protestante. El objetivo de los jesuitas fue para extirpar la Reforma Protestante. Y hasta el día de hoy, el objetivo de los jesuitas es destruir a todo protestante, ya sea de cualquier religión, porque ese fue el objetivo de los jesuitas: infiltrarse en todas las iglesias y extirpar a cualquier hereje que se oponga a sus doctrinas y sus enseñanzas. Napoleón Bonaparte hizo la siguiente declaración. Oigan lo que dijo Napoleón Bonaparte: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general del ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder en un ejército más déspota, poder absoluto, poder universal, poder para controlar el mundo por volición de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto despotismo y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. Napoleón Bonaparte consideraba que los jesuitas era un poder militar, que el objetivo de ellos era extirpar la Reforma Protestante. Y fue en ese entonces de que los jesuitas empezaron a decir: no, eso que dicen los protestantes, eso que dice Martín Lutero, eso que dicen todos esos reformadores, de que el papado es la bestia, están equivocados. Esto de la bestia y el anticristo, eso está en el futuro. Con ese objetivo se levantó los jesuitas. Esa doctrina del rapto secreto es originaria de los jesuitas y los protestantes la predican sin saberlo. Fue con el objetivo de que la gente no pudiera ver que las profecías se cumplían con el papado, que la gente pudiera ver que para otro lado. Y hoy en día, mi hermano, la mayoría de iglesias protestantes son futuristas. Usted platica con un pentecostal, usted platica con un elín, usted platica con un bautista. Ellos le van a decir que eso de la bestia, que eso del anticristo, eso va a ser allá en Israel, que se va a levantar. Y que va a venir un hombre bien apuesto y va a establecer un trono en el trono de David. Y que va a gobernar por 1000 años. Ese es el anticristo. Y esas interpretaciones han llevado a los protestantes aún hasta blasfemar con la palabra de Dios, decir que el jinete del caballo blanco del primer sello es el anticristo, cuando la iglesia adventista, y según la Biblia, las características apuntan que ese caballo blanco es Jesús, por una mala interpretación de las profecías. El rapto secreto, originaria de los jesuitas de Roma.
y los protestantes lo enseñan a diestra y siniestra, de que Jesús va a venir secretamente y va a raptar a su iglesia, mientras al anticristo se va a posicionar de Israel y va a establecer su trono en el trono de David, y va a engañar a los pobres judíos. Eso se llama antisemitismo, odio contra los judíos. ¿Qué doctrina más herética? A los protestantes, con esta enseñanza del rapto secreto, los ha llevado a desfigurar todo el sistema de interpretación profética. Todo lo arruinaron. Porque cuando yo digo que las profecías se van a cumplir con Israel, estoy diciendo que el pueblo de Dios es Israel, ya no es la iglesia, sino por pertenecer a una nación de carne y sangre. Mientras que la Biblia dice que el Israel verdadero es aquel que ha nacido de nuevo. Cuando yo enseño de que las profecías se van a cumplir con Israel, estoy enseñando que los reyes del oriente ya no son Jesús que viene con sus ángeles, sino que son los chinos y los rusos, y que el Éufrates es un río que está bien delgadito, ya se está secando. Todo literal. Todo literal. Porque como las profecías las colocan en un pueblo judío literal. En el sistema de interpretación profética, la iglesia adventista es la única iglesia historicista. ¿Sabía usted, hermano, que en el mundo la única iglesia que se preserva en historicismo es la iglesia adventista del séptimo día? Son pocas las iglesias protestantes que son preteristas, son pocas las iglesias que enseñan de que las profecías se cumplieron con Nerón allá en el pasado. La mayoría de iglesias se han vuelto futuristas. Si los reformadores se murieran de un infarto al observar que todas sus iglesias protestantes se han cambiado y se han ido acoplando cada vez al sistema papal. La iglesia adventista es la única iglesia historicista. ¿Qué es historicismo? El historicismo es una escuela de interpretación profética, es de que las profecías se empezaron a cumplir en los tiempos del profeta y siguen durante todo el clima de la historia y culminan con la segunda venida de Jesús. Eso se llama historicismo. Nosotros no creemos de que las profecías se cumplieron en el pasado, tampoco creemos que las profecías se van a cumplir en el futuro. El historicismo tiene de ambas partes, preterismo y futurismo. ¿Qué significa eso? Que las profecías, desde el momento que se le dan al profeta, siguen como un río, siguen en el transcurso del río. La iglesia observa cómo el río está corriendo y ve a dónde desemboca el clímax de la profecía. Las profecías de Daniel y Apocalipsis tienen una secuencia como un río profético. Inician en los tiempos del profeta y muchas culminan con la segunda venida de Jesús y llegan hasta la tercera venida de Jesús, cuando venga después de los 1000 años. ¿Captaron? ¿Me entendieron, hermano? En el mundo somos la única iglesia que mantiene el principio de historicismo. Somos la iglesia adventista del séptimo día. Todas las demás iglesias se han vuelto futuristas. Todas, sin excepción. La única iglesia que presenta el sistema de historicismo es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué es historicismo? Dice, esto lo saqué del libro Teología, Fundamentos de Nuestra Fe, en el glosario. En el glosario está un glosario donde hay términos teológicos. Dice lo siguiente: ¿qué es el historicismo? Es un sistema hermenéutico que ve un desarrollo consecutivo, un continuo histórico en las visiones apocalípticas y bíblicas, en contraste con un cumplimiento que se hallaría enteramente en el pasado o totalmente en el futuro. O sea, el historicismo es, como les acabo de decir, es de que las profecías se empiezan a cumplir en los tiempos del profeta y siguen como un río, y seguimos nosotros la secuencia que culminan hasta la segunda venida de Jesús, y algunas profecías llegan hasta la tercera venida de Jesús. Eso se llama historicismo. La doctrina del rapto secreto es netamente originaria de los jesuitas, no es propia de los protestantes. La copiaron de los jesuitas y ni se dan cuenta de que están enseñando una doctrina jesuita. Ahora, si Jesús no va a venir secretamente, ¿cómo es que va a venir Jesús?
Vamos a dejar que la Biblia nos explique de que Jesús no va a venir en ningún rapto secreto. Jesús, la segunda venida de Jesús va a ser gloriosa, mundial, visible, audible. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a la segunda de Jesús. Nada que ver con rapto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y me van a decir a dónde encontramos ahí el concepto de rapto. Nada que ver con rapto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo. Eso no me suena nada secreto. Si viniera secreto, ¿cómo dijera? Unos cuantos ojos lo verán. Todo ojo lo verá. Y los que lee, todos lo van a ver. Todo ojo lo verá. ¿Suena a rapto secreto eso? Nada va. Aún lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mateo 24:30. Mateo 24:30. Estas palabras fueron de Jesús. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Quiénes lo verán? Las naciones de la tierra se lamentarán. ¿Suena rapto secreto eso? Nada que ver con rapto secreto. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. La venida de Jesús será personal. Así como yo lo puedo ver a usted y usted a mí, Jesús lo vamos a poder ver con nuestros propios ojos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Esto cuando Jesús se fue. Después de 40 días que estuvo con los discípulos, después de su resurrección, estuvo con los discípulos 40 días. A los 40 días Jesús ascendió. Esto pasó después de 40 días. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, se le quedaron viendo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones. ¿Quiénes eran estos? Con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran? Ángeles. Los cuales también le dijeron: varón de Galileo, ¿por qué estás mirando hacia arriba, hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Qué? Y Jesús no viene en ningún rapto secreto. Jesús viene en su cuerpo visible, de carne y hueso, que todo ojo lo verá. ¿Saben algo bien interesante, hermano? De que Jesús en el cielo está ministrando en carne y hueso. ¿Sabía usted de eso? Jesús, su humanidad, la adoptó para siempre por amor a nosotros. El que intercede en el cielo es un hombre, el Hijo del Hombre. Eso lo dice Daniel y Pablo en Timoteo. Y por la eternidad Jesús va a ser humano por amor a nosotros. Sí, Él es Dios, pero por amor a nosotros se hizo humano para compadecerse de nuestras debilidades, porque Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que viene por segunda vez es nuestro hermano, un hombre de carne y huesos. Nuestro hermano mayor, lo podremos ver, así como le han visto, así como le han visto que se fue, así vendrá como le han visto ir. Jesús viene y todo ojo le verá, porque Él viene en una forma personal, nada que ver con rapto secreto. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice algo muy interesante. Lean con cuidado. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿cómo, hermanos? ¿Qué es lo que va a sonar cuando Jesús venga? Esto no me suena secreto.
Una trompeta suena o no. Y me imagino que esa trompeta va a sonar muy fuerte para que todo el mundo la oiga. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá el cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Siga. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. La palabra arrebatar es la palabra preferida de los protestantes para enseñar la doctrina del rapto. Y dicen ellos, aunque en la Biblia no aparezca la palabra rapto, pero aparece arrebatamiento. ¿Qué es arrebatamiento? Es que tomar a alguien que violentamente, arrebatar. El problema es que esta palabra, si se aísla del contexto, se puede llegar a forzar la palabra. La palabra griega que Pablo usa aquí, arrebatar, es harpax, que significa arrebatar a alguien violentamente. Lo que Pablo está diciendo es que este arrebatamiento no va a ser secreto. Según el contexto, ¿cómo va a ser? Con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, que ¿va a ser qué? Visible. Es porque Jesús va a tomar a sus hijos en un abrir y cerrar de ojos, y juntamente con los que resuciten irán a encontrar a Jesús en el cielo. No tiene nada que ver con rapto secreto, ni que este arrebatamiento sea ¿qué? Secretamente, sino que simplemente está diciendo Pablo que los hijos de Dios van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, pero que ese arrebatamiento va a ser ¿qué? Visible y audible. ¿Estamos claros? El problema es cuando yo aíslo a la palabra de su contexto. Sabe, hermano, que a la hora de interpretar las profecías es muy importante que tomemos en cuenta el contexto. Nunca se vaya a dejar engañar por alguien si le cita un pedacito de la Biblia. Usted tiene que decirle, bueno, leamos el contexto, que es lo que dice arriba, y empieza, cuando usted lee el contexto, usted va a decir, a esto se refiere. Un texto sin su contexto es un ¿qué? Un pretexto. Esa rima es una gran verdad. Por eso es que muchas personas se engañan y están engañadas, porque les hacen una doctrina de acuerdo a un versículo aislado de su contexto. Un contexto es lo que está antes y después del texto, lo que gira alrededor del texto. ¿Saben de que yo les puedo comprobar con la Biblia que Dios no existe? Yo les puedo comprobar con la Biblia que Dios no existe. En el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, Dios no existe. Si yo tomo solo esa palabra, Dios no existe, les puedo decir, mire, aquí dice la Biblia, Dios no existe. Pero ¿en qué contexto dice el salmista? El necio lo dice. ¿Captaron el contexto, que es bien importante? Y así hay mucha gente que está engañada, porque les hacen ver una doctrina solamente en un pedacito. Hermanos, la ley quedó abolida. ¿A dónde dice eso, Pablo? Mira, aquí dice, aboliendo en la carne las enemistades de los mandamientos expresados. Pues sí, ahí dice mandamiento, la ley quedó abolida. Porque no estudian a profundidad. Mucha gente se deja guiar por lo que dicen sus ministros. No leen, no estudian. Lo que le importa es el sensacionalismo, que hayan tamales y comida. No le importa que el predicador esté predicando la verdad. Y no hay peor cosa, dijo una vez un predicador. No hay cosa más espantosa, dijo un predicador una vez, de que un predicador sea tan elocuente, pero que no diga la verdad. ¿Captaron? Hay predicador que es tan elocuente que la gente hasta se queda con la boca abierta, viendo cómo el predicador tiene una gran elocuencia, pero no le importa que lo que esté hablando ese predicador que sea verdad. Separan la palabra arrebatamiento de su contexto. Con voz de mando, con voz de arcángel, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Arrebatar, del griego harpat, un arrebatamiento audible y visible. ¿Estamos claros? En el libro de Mateo 24:31 se menciona de nuevo la palabra que Jesús viene con poder y gloria a la voz de la trompeta. Mateo capítulo 24, versículo 31. Mateo 24, versículo 31.
y enviará a sus ángeles con gran voz. ¿De qué? Esto no me suena a acto secreto, hermano, discúlpenme. ¿Cuándo han visto que yo voy a tocar una trompeta y esa trompeta la voy a tocar suavecito? Cuando usted toca una trompeta, ¿qué? Agarra aire, ¿qué? ¿Y es para qué? Se oiga. Mire, los ángeles van a tocar la trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, que esa trompeta, ¿hasta dónde se va a ir? Y mire, hermano, no sabemos cómo Dios va a hacer eso. Lo creemos por fe. No sabemos cómo es que Dios en su forma física va a poder presentarse en todo el mundo al mismo tiempo y que todo el mundo lo vea físicamente. Porque fíjese, hermano, ese fue uno de los objetivos por los cuales Jesús se fue para el cielo. Porque físicamente no podía estar en todo el mundo al mismo tiempo. Me voy, pero les dejaré un huérfano, un consolador. No los dejaré huérfanos, les enviaré un consolador. ¿Quién era? Por medio del Espíritu Santo, Jesús iba a poder estar en todas partes al mismo tiempo. En su persona física era imposible que Jesús estuviera en todo el mundo. Pero el misterio es que cuando Jesús venga por segunda vez, dice que todo ojo lo verá. ¿Cómo? Eso es un misterio. La iglesia debe de creerlo por la fe. Estas cosas deben de creerse por la fe. Imagínense cómo el globo terráqueo lo va a poder ver los que están en Japón. ¿Ah? Los que están en Brasil, ¿cómo lo podrán ver cuando Jesús venga por segunda vez? Si Él viene como hombre, así como lo habéis visto ir, así vendrá, dijeron los ángeles. Jesús viene en una forma visible, audible, que todo ojo lo verá claramente. Inclusive, segunda de Pedro 3:10 dice lo siguiente, que cuando Jesús venga por segunda vez, dice que los cielos se estremecerán y todo lo que hay aquí en esta tierra será deshecho y quemado. Segunda de Pedro 3:10 dice lo siguiente, segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y quiero explicar algo muy importante, hermano, con respecto a la palabra ladrón. Es una pregunta perspicaz. ¿Qué es lo que viene como ladrón? ¿Jesús o el día? Ya vi que son perspicaces, ya vi que están pendientes. Los felicito. Hay que saber leer, no solo hay que leer la Biblia, hay que saber leer. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pregunto, ¿desde cuándo es que la segunda venida de Jesús se está anunciando? Desde Génesis. ¿Y saben quién fue el primero que la anunció? Fue él mismo. Pondré enemistad entre ti y tu simiente. Esa es una referencia a la segunda venida, y a la primera venida, y a la tercera venida. Génesis 3:15 es la Biblia en cápsula. Desde generaciones en generaciones sabemos que Jesús viene. Lo predicamos. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cuándo? Lo que viene como ladrón es el factor sorpresa. Eso viene como ladrón. El factor sorpresa. ¿Estamos claros? No es que Jesús venga como ladrón. ¿Estamos claros? Sino que es el factor sorpresa, es el día, la manifestación repentina. ¿Estamos claros? Pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán ¿qué? Quemados. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 4. Primera de Tesalonicenses. Esta es una doctrina cardinal de la iglesia adventista, hermano, la segunda venida de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo al 4. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 4. Sepamos leer con cuidado. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo les escriba. Ustedes no tienen necesidad que yo les escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente ¿qué es lo que viene como ladrón? ¿Jesús o el día? El día. ¿Estamos claros? Amigos, visitan.
¿Qué es lo que viene como ladrón? El día. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que encinta y no escaparán. El médico le dice, aproximadamente aquí va a tener tu hijo, a la mujer, pero el problema es de que ese dolor viene repentino. El médico le puede decir un aproximado, pero no le puede decir en qué momento, no que así vendrá la segunda venida de Jesús de repente, como los dolores de la mujer que encinta y no escaparán. Y sigue diciendo, mas vosotros, hermanos, ¿a quién le está escribiendo Pablo? ¿A los paganos o a la iglesia? A nosotros. No estás en tiniebla para que aquel día los sorprenda como ladrón. No estás en tiniebla. Ustedes ya saben. Y sigue diciendo, porque todos vosotros sois ¿qué? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. ¿De qué clase de sueño está hablando ahí? Va, que no hay que dormir en la noche, hay que estar desvelándolo, va. No durmamos como los demás. Sueño espiritual. No durmamos como los demás. Si no velemos, ¿va? No hay que dormir, ¿va? Hay que hacer vigilia, ¿va? Hay que hacer a todo el chuco. ¿Va? ¿Qué de eso está hablando? ¿Va? De vigilia está hablando, ¿va? No, si no velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Sigamos leyendo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con el corazón de la fe y del amor y con la esperanza de salvación con yelmo. Aquí está, mire que es velar. Velar significa que el pueblo de Dios debe estar las 24 horas en comunión con Dios. Eso es velar. No significa desvelarse. Velar. Ahora, algo muy interesante también, hermano, es lo siguiente. En esta cita que acabamos de citar de Pablo, Pablo está uniendo dos eventos. Está uniendo el cierre de la puerta de la gracia con la segunda venida de Jesús. Antes de que Jesús venga por segunda vez, se va a cerrar la puerta de la misericordia para la humanidad. Y eso vendrá como ladrón en la noche para muchos adventistas que están durmiendo. Ese es el contexto. Esto debemos de conectarlos con la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, el contexto son los eventos proféticos de Mateo 24 y mayormente la segunda venida de Jesús. Antes de que Jesús venga, va a haber un grupo de personas dentro de la iglesia que están durmiendo. A eso se le conoce como las 5 vírgenes necias. Y dice la parábola de Mateo 25 que cuando las 5 vírgenes insensatas fueron a comprar aceite y cuando llegaron ya la puerta se veía ¿qué? Esa es una referencia a que antes de que Jesús venga por segunda vez, se va a cerrar una puerta de la misericordia para la humanidad. Eso se le conoce como la puerta del lugar santísimo, donde nadie va a poder entrar al santuario, porque se habrá acabado la misericordia. Y todos los que hayan salido y hayan estado preparados para ese día que va a venir como ladrón en la noche, estarán aptos para ver a Jesús cuando venga por segunda vez, pero lo van a ver para ver al Rey en su hermosura, no para verlo para destrucción. Nosotros no somos de noche, sino de día. Pablo aquí en esta cita está conectando los dos eventos, el cierre de la puerta de la gracia con la segunda venida de Jesús, ambos eventos. Interesante. Para terminar, hermano, un detalle muy importante. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué nuestro nombre de nuestra iglesia se llama Adventista del Séptimo Día? ¿Ya alguna vez alguien se ha preguntado, tantos nombres bonitos que hay en la Biblia, ¿por qué no buscamos otro nombre? ¿O por qué no se le buscó otro nombre a la iglesia? Se le hubiera podido llamar Iglesia de Dios o Iglesia Ríos de Agua Viva. Esas palabras están en la Biblia. Tantas palabras bonitas que hay en la Biblia, ¿por qué no le pusimos Iglesia del Mensaje del Tercer Ángel? Aunque lo predicamos, pero ¿por qué no se le puso ese nombre?
¿Por qué no le pusimos Iglesia Pentecostal Unida? ¿Por qué no le pusimos a la Iglesia Adventista ese nombre? Tantos nombres bonitos que hay en la Biblia. Iglesia de Dios, Iglesia de Linger, son nombres bíblicos, todos esos son nombres bíblicos que tienen las iglesias evangélicas hoy. Pero la pregunta que yo me hice por mucho tiempo y que la debemos de contestar y explicar hoy a la congregación es: ¿por qué nosotros los llamamos adventistas del séptimo día? La palabra adventista viene de advenimiento, que significa el que espera la segunda venida en este caso, de Jesús. Y del séptimo día, porque somos una iglesia que rescató esa verdad del mandamiento que ha sido olvidado por el mundo cristiano. Nosotros, adventistas, seguimos la reforma protestante. Los protestantes levantaron algunos pilares de la reforma. Por ejemplo, los bautistas rescataron el bautismo por inmersión. Los luteranos, o mejor dicho, Martín Lutero, el mensaje de la justificación por la fe, Romanos 1:17. Y cada reformador rescató una verdad. Por eso se llama reforma protestante. Eurículo Siglo fue el primero que atacó la misa y enseñó de que la única institución que Dios ha dejado es la cena del Señor. Cada reformador levantó una verdad y la rescató. La iglesia adventista, cuando se levantó en el año de 1843 y 1844, se levantó como seguimiento de la reforma para rescatar la verdad del sábado, que ningún reformador la rescató. La verdad del sábado. Y aquí va el meollo del asunto. ¿Sabían ustedes, hermanos, que muchos reformadores se murieron sin conocer la verdad del sábado y Dios los va a salvar porque no era verdad para su tiempo? Charles Spurgeon, Martín Lutero, no vayan a creer que Martín Lutero guarda el sábado. No era verdad para su época, porque esa verdad la iglesia adventista la rescató cuando se levantó como movimiento en el año de 1843 y 1844. Inclusive, muchos pioneros murieron sin guardar el sábado, porque no era verdad para esa época. Desde 1844 el sábado se volvió una prueba. Y Dios levantó a la iglesia adventista con un mensaje para proclamar al mundo que Jesús viene por segunda vez, la segunda venida de Jesús, y para proclamarle al mundo los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, el mandamiento olvidado. Nuestro nombre es un nombre inspirado, es un nombre divino que identifica nuestras enseñanzas, nuestro estandarte. Y aquí va lo importante, hermano. Ninguna doctrina de la iglesia adventista tiene sentido si se separa de la segunda venida de Jesús. Todas las doctrinas de la iglesia adventista giran en torno a la segunda venida de Jesús. Los mensajes de los tres ángeles no tuvieran sentido si no se proclamara la segunda venida de Jesús, porque antes de que Jesús venga se van a proclamar los mensajes de los tres ángeles. ¿Se da cuenta por qué que el diablo de alguna manera ha tirado una cortina de humo sobre la iglesia adventista para que la iglesia adventista se castre y no pueda predicar estos mensajes? Lamento mucho que nuestra iglesia se esté olvidando cada día de nuestro mensaje y estemos predicando otros sermones que no tienen nada que ver con nuestro mensaje. Dios levantó a la iglesia para predicar este precioso mensaje, el mensaje que prepara el camino para la segunda venida de Jesús, el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué usted va a predicar otro sermón de otra iglesia? Sermones que no tienen nada que ver con nuestro mensaje, sermones superficiales, sermones livianos que no están preparando al pueblo para la segunda venida de Jesús. Que no se pierdan, hermanos. Yo les invito, porque el sábado vamos a hablar de eso, de qué manera el diablo está metiendo su mano peluda en la iglesia para que la iglesia se esté castrando de nuestro mensaje. ¿Sabe qué es castrar? ¿Sabe qué es castrar, hermano? Vamos a castrar un toro. ¿Qué es castrar? ¿Ah? Correcto, eso, ¿eh? Ha salido un libro en la iglesia que se llama La castración del adventismo. ¿Cuántos han leído este libro? No sé de aquí los colportores promueven esa clase de libro. Hay un libro que se llama La castración del adventismo, cosa seria. ¿Sabe de qué habla el libro, hermano? De cómo la iglesia poco a poco se va olvidando de nuestro mensaje. Los estamos olvidando cada día de nuestro mensaje. Los estamos volviendo cada día conformistas, livianos. Y no vaya a creer, hermano, que los jesuitas de Roma se van a quedar con los brazos cruzados.
los jesuitas de Roma, si yo les pudiera dar un seminario acerca de qué manera los jesuitas están trabajando para establecer un nuevo orden mundial, y detrás de cada cataclismo, y detrás, ¿saben, hermanos? Interesante, y lo digo y lo aseguro. La red más poderosa de espionaje que tiene la Iglesia Católica son las órdenes de los jesuitas. Y detrás de cada atentado están detrás los jesuitas de Roma, que quieren controlar el mundo. Y eso lo constata el jesuita Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre. Que los jesuitas no se van a quedar en paz. Es por eso que el hermano White, ¿saben cómo le llama a los jesuitas en el conflicto de los siglos? Los anatemas del papado. Odian el cristianismo. Y la única iglesia que se opone a que se establezca un nuevo orden mundial es la iglesia bendita, dice Malachi Martin. Lea ese libro, mano, en internet está. Dice Malachi Martin en las primeras páginas: los únicos que no se someten al régimen y al orden mundial católico romano son los adventistas. Y él insinúa que si no se someten al régimen del nuevo orden mundial, se van a tener que aplicar reglas muy fuertes contra los adventistas. En otras palabras, lo que está diciendo Malachi Martin es de que si no se someten, van a tener que extirparse, tal como la hermana White dice en la profecía. Un jesuita lo está diciendo. Un jesuita está diciendo una verdad. Imagínense, un jesuita está diciendo una verdad: que si los adventistas no se someten al nuevo orden mundial y dejan de estar predicando en contra del papado. Qué interesante, hermano. Que Malachi Martin dice que los únicos que enseñan eso de que el papado es la bestia son los adventistas. Un jesuita está diciendo eso. Por favor, hermano, ¿me están entendiendo lo que quiere decir este tipo? Que todas las demás iglesias las tienen en la mano, guardan el domingo. La música que usan la iglesia protestante es pop rock, música carismática, ecumenismo. Hay iglesias evangélicas que dicen: no, nosotros no los podemos unir con la iglesia católica. Ignorancia voluntaria. Más no saben de que se están uniendo por medio de la teología y por medio de la música que están oyendo. Y lamentamos que en la iglesia adventista se estén usando música carismática también. Ya no queremos oír los himnos, hoy queremos oír música de Rabito y de Jesús Gran Romero, bachata cristiana y pop cristiano, música ecuménica. Y el diablo es astuto, el diablo dice: bueno, si los adventistas no los hago que dejen de predicar del sábado y de la bestia, voy a hacer que se unan con nosotros por medio de la doxología. Metámosle música pop rock y bachata cristiana. Eso les gusta a los jóvenes. Y al momento estamos quejándolos. Tantas hermanas que están saliendo embarazadas, y por medio de la música le estamos metiendo mensajes subliminales, música sensual, música romántica, que en lugar de exaltar a Jesús, hace que la hermandad ame más la carnalidad. Música sensual. Estos, dice Judas, son los que causan divisiones en la iglesia, los sensuales. Hermanos, es hora de pararlos en tierra firme. Jesús viene por segunda vez. Es hora de elevar el estandarte de la verdad. Y ese mensaje Dios nos ha dado, que lo prediques tú y yo. Estas preciosas verdades que preparan el camino para la segunda venida de Jesús. Es hora de decirle al mundo: Cristo viene. Es hora de decirle al mundo: el sistema papal es la bestia. Dejen de estar predicando sermones livianos. Ya no es tiempo de estar predicando sermones. Cristo viene por segunda vez. ¿Cuánto creen eso? Estamos en la última hora. Y yo oigo hermanos que dicen: ya estamos afligidos, tanta delincuencia, estamos afligidos con tanto terremoto, estamos afligidos con tanto terrorismo, ya no hayamos que hacer. Bien se dan cuenta que estamos en los últimos días, pero no quieren predicar el mensaje que señala los últimos días. Y lógico va. Estamos igual que los evangélicos, un poquito estamos por llegar a... Los evangélicos dicen en los púlpitos, hablan de la guerra, terremotos, hablan de los homicidios, que hay tanta guerra, tanta delincuencia, tanta extorsión, y al rato en los púlpitos están diciendo: la ley quedó abolida. Algo absurdo va. ¿Va que absurdo? ¿Cómo así? La ley quedó abolida y están quejándose porque hay tanto crimen. Se contradicen. Algo así estamos nosotros también. Estamos viendo las señales que están cumpliendo al pie de la letra, y la iglesia predicando ¿qué? De saqueo, de la samaritana. Y no me vayan a malinterpretar, claro que eso es palabra de Dios, pero esas verdades hay que predicarlas y conectarlas a la luz de ¿qué? De la verdad presente.
Muchos hablan de José, que se fue a Egipto, que una mujer lo quería violar, hasta allí. A rato están los hermanos cabeceando, bien dormidos. Hablamos de que los israelitas salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Ya cuando van por el Mar Rojo contando la historia, empiezan los hermanos a dormirse. Porque lo hemos vuelto ecuménicos en las predicaciones. Estamos imitando las otras predicaciones, nada que ver con verdad presente. Esto de desenmascarar el rapto secreto es una pedrada que se le da al sistema papal, porque ellos son los originarios de esta doctrina diabólica, el rapto secreto. La Biblia habla de segunda venida, nada que ver con rapto secreto. Tremendo. ¿Cuánto han aprendido, hermano? ¿Está claro? La Biblia lo dice. Y no podemos enseñar cosas de que no están en la Biblia. Yo quisiera ver en pie a los amigos y visitas que no son miembros de la iglesia adventista. Nuestros amigos, yo quiero hacer una pregunta a nuestros amigos. ¿Han comprendido lo que hemos estudiado? ¿O hay alguna duda? Amigos, hermanos, ¿está claro lo que hemos estudiado? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está todo claro? Así me dijo una vez un hermano, está claro, pero como Lord Chata, me dijo. ¿Significa que no había qué? Entendió nada. ¿Está claro, hermano? Quisiera invitar a las visitas a nuestros amigos. Queremos hacer una oración, estamos orando por nuestros amigos que están asistiendo a la conferencia. Queremos hacer una oración por ellos. Y queremos invitarlos aquí al frente para poder hacer una oración. Y los invito a ustedes también, hermanos de iglesia, oren por nuestros amigos. Eso de hacer una decisión y dejar las cosas que hemos aprendido de antemano, solo un milagro de Dios puede hacer eso. Yo le digo por mi propia experiencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, nuestros amigos? La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Quiero invitar a nuestros amigos. Por estas personas también Cristo vino a morir. Ellos son sus hijos. ¿Algún otro amigo? Amigos que no son bautizados en la iglesia, queremos hacer una oración. Cristo Jesús los ama. Es hora de abrirle nuestro corazón a Jesús y de decirle: Señor, quiero que mores en mi vida, quiero que me transformes en una nueva criatura. Él es el único que puede cambiarlos. Y la única vía de escape de este mundo de tinieblas es Jesús. Ya no hay otra forma, hermano, de salvarlos de este mundo. Este mundo está por colapsar. Y faltan cosas peores que vengan sobre este mundo, hermano. Preparémoslo. Preparémoslo. Puntual solo hemos visto un átomo de lo que va a suceder aquí en este mundo. Van a pasar cosas peores. Es necesario que los preparemos y abramos nuestro corazón a Jesús. ¿Algún otro amigo? Nuestros amigos que no son miembros de la iglesia, pasen, no tengan temor. Hay cosas que sí los deben de dar vergüenza, hermano. Pero levantarlos y decir: Señor, no es para que los vea el pastor o para que los vea el predicador o para que los vea el anciano. Es su salvación. Es Jesús que la está llamando. Jesús quiere darle vida eterna. ¿Cómo dicen amén? ¿Algún otro amigo? No tengamos miedo, no tengamos vergüenza. Hay que levantarlos. No permitamos de que el enemigo nos gane la batalla. En Jesús hay poder. Les aseguro, hermanos, y lo digo como testimonio, de que si esa vez que el hermano Arcadio García no hizo el llamado, no me hubiera levantado a ver dónde estuviera. Fui bautizado de escondida porque no querían mis padres que yo me bautizara. De mi hogar solo yo soy adventista. ¿Saben ustedes eso? Mi hogar paternal, digo. No estoy hablando de mi esposa ni de mis hijos. De mi hogar paternal, solo yo soy adventista el último día. Me tuve que bautizar de escondida. Amigos, no hay amigos. Solamente ellos son. Bueno, vamos a orar. Les voy a invitar a los hermanos que podamos orar por nuestros amigos. Pónganse de pie.
Vamos a orar para honra y gloria a nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre bendito, por tu santa palabra, por estas hermosas enseñanzas que tú nos has dado en tu palabra. Reconocemos de que tú estás pronto por volver. Tu retorno es inminente. Las profecías señalan cada vez más que tú vienes con poder y gloria. Nuestros amigos que están aquí al frente, tú los conoces, ellos necesitan también prepararse. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Que ellos puedan tomar una decisión, puedan entregarse completamente a ti y puedan prepararse y formar parte del pueblo de Dios que esperará tu retorno con poder y gloria. Bendice a tu iglesia, Señor, si hasta el día de hoy estamos dormidos. Esa pereza espiritual que nos hace que nos olvidemos de tu misión y de tu retorno. Ayúdalos, Señor, a despertarlos. Ayúdalos, Padre, a soplar en nosotros espíritu para darlos vida como el valle de los huesos secos. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a nuestros líderes, porque los líderes de la iglesia llevan una misión también de despertar a tu pueblo, de enseñarles lo que es santo y profano. Oro por mis amigos, Señor, que ellos puedan hacer una decisión y puedan entregarse a ti, Señor, por medio de las aguas bautismales un día no muy lejano. Pues te lo suplicamos, no porque tengamos méritos, sino los méritos de Jesús, que es el actor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno, El Rey que viene, cerca está. Ese himno es uno de mis preferidos, enternece. Y todo lo que estudiamos se soledad. No importa, cantémoslo. Ignario, no hay Ignario. ¿Qué pasó con el video? La invitación queda para mañana, no se vayan a quedar, traigan amigos y visitas y hagan el esfuerzo por estar aquí todos, que vamos a estudiar otro día más la palabra de nuestro Dios. Los despedimos de este lugar, hermano, y que les vaya bien en el camino, y les esperamos mañana. Dios les bendiga.